Sí. Vuelve y juega. Yo no sé qué es lo que le hace. ¿Qué es lo que le hacen a él? Que me lo bloquea de este lado. Recording in progress. Ya me paciencia, señor. Bueno, me van a poner a sufrir. La transcripción en directo, ¿qué es esa vaina? Un participante solicita que se le habilite la transcripción en directo para la reunión. ¿Qué es? Bueno, rechazar y no volver a preguntar. Ya arrancamos. Dice que está bloqueado. Es que parece la está de los creadores. Venga, vamos a ver. En seguridad, creo que puede cambiar. Se me perdió el mouse. Ay, sí, pero lo quieres sin por palabra. Dale, tienes razón. Ya la desbloqueé. Es que esta vaina es. Yo soy de la era de la guayaba, yo no estaba acostumbrado. Ustedes que ven en la pantalla, es que este es el de Ustedes allá están viendo la diapositiva de metabolismo y lipoproteínas, ¿no? También. Sí, profe. Pero sale dividida, ¿cierto?
No, completo. ¿Completo así como estáis? Ok, perfecto. Listo. Bueno, entonces, esta es una lipoproteína común y silvestre. Ya estoy grabando. ¿Cierto que sí? Sí. Esta es la lipoproteína completita. Entonces, las lipoproteínas todas tienen esta misma estructura general. Una capa de fosfolípidos en la parte externa. ¿Sí? Acá, todo esto son fosfolípidos. Un núcleo. Bueno, aquí pues, encuentro moléculas de colesterol libre en la parte también externa, pegaditas a los fosfolípidos. ¿Se acuerdan ustedes que el colesterol ayuda con la solubilidad de las membranas? Ese es el mismo papel que tiene aquí, ¿cierto? Ayudar a mantener, digamos, flexibles, como no es soluble, la palabra no es soluble, es fluida, ¿cierto? Que haya fluidez ahí en esas membranitas, que esto es cuasimembrana. Tienen un núcleo, el núcleo es rico en lípidos no polares, entonces ese núcleo va a ser rico en triglicéridos, va a ser rico en colesterol esterificado, pero fíjense que ese núcleo entra en contacto con la capa externa y en la capa interna del fosfolípidos, ¿no? ¿Se acuerdan que los fosfolípidos tienen una cabeza no polar aquí arriba, ¿cierto? Fosfatil, el inositol, la colina, la etanolamina, el glicerol pueden estar ahí pegados formando los fosfolípidos. Y hacia adentro tienen los dos ácidos grasos que normalmente le vemos a los fosfolípidos. Y a esos ácidos grasos es que les hace contacto, es con los que hace contacto el núcleo, que es rico en triglicéridos y en colesterol esterificado. La idea de estas lipoproteínas es precisamente transportar esos lípidos no polares, ¿cierto? Triglicéridos, colesterol esterificado. Entonces, esto es como un metrolínea, ¿cierto? Efectivamente. Pero como metrolínea tiene que tener un destino y un origen. Entonces, hay una parte proteica que se une a ellas, que son las que conocemos como apoproteínas. Apoproteínas. ¿Sí? Estas son las apoproteínas. Las apoproteínas, más adelante vamos a hablar más de ellas, son de dos tipos, ¿cierto? Pero ese componente proteico que está ahí pegadito a la lipoproteína, ¿sí? Las apoproteínas. Hay varios tipos de lipoproteínas, ¿cierto? Entonces aquí aparecen 4, faltaría una que es la IDL, pero casi nunca la encontramos porque es una intermedia. Yo prendí la cámara, no prendí la cámara. Ahora sí. Es intermedia, ¿no? La IDL. Entonces es una lipoproteína intermedia. Vamos a ver por qué es que casi no la nombra. Tiene una vida media muy cortica y es un intermediario metabólico, básicamente. Aquí están las lipoproteínas, fíjense. Primero encontramos el kilomicrón, del que ya hemos hablado, ¿cierto? Es la lipoproteína menos densa, es la menos densa. Si nosotros cogiéramos un tubo de ensayo y le tomáramos a un paciente una muestrica de sangre en un tubito de ensayo, separáramos el suero y dejáramos ese suero en reposo, encontraríamos aquí en la parte superior una capa grasosa, ¿cierto? Que son los kilomicrones, son los menos densos, ¿cierto? Los kilomicrones quedan ahí en la parte superior, ¿sí? Fíjense en este detalle, miren el porcentaje de proteína que tiene el kilomicrón, solo tiene un 2% de proteínas. Y si decíamos que las lipoproteínas eran una mezcla de lípidos y proteínas, significa que el 98% de los componentes del kilomicrón son lípidos, ¿cierto? 98 son lípidos en diferentes fracciones, ¿cierto? La VLDL, fíjense ustedes, es un poco más densa que el kilomicrón, ¿sí? Entonces uno en el laboratorio le alcanza a pescar y se queda como por acá, ¿sí? Esta sería la VLDL, ¿sí?
Tiene más proteínas, fíjense, tiene un 10% de proteínas. Eso significa que el 90% de sus componentes son de naturaleza lipídica. Luego vendría la IDL. Esa IDL es muy pequeñita, muy poquito. Entonces tal vez la pondríamos aquí con una capita bien delgadita. IDL. ¿Sí? IDL, que ahí no aparece, tiene un poquito más de proteínas que la LDL, hablan de un 15% en la IDL, y entonces el 85% de ellos serían componentes lipídicos, ¿cierto? Está la LDL, ¿sí? Fíjense que la LDL hablan acá de un 23% de proteínas, en algunos textos van a encontrar ustedes que es el 25%, no vamos a pelear por un 2%, ¿cierto? El 85%, que el 75% son componentes lipídicos, ¿sí? En la LDL, y esa está más abajo todavía, entonces uno la puede separar así. LDL. Y finalmente aquí en el fondo, nosotros vamos a encontrar la HDL. Ahí en el fondo encontraríamos nosotros la HDL. El HDL tiene un 55% de proteínas, ¿sí? Es decir, un 45% de componente lipídico. ¿Estamos? Entonces esas son las 5 lipoproteínas más importantes que tenemos. Hay otras lipoproteínas, sí. Ustedes van a encontrar lipoproteína D, lipoproteína F, lipoproteína H, ¿cierto? Pero metabólicamente no tienen tanta relevancia, ¿cierto? No van a tener tanta relevancia. Estas son las que más nos interesan. Bueno, ya hablamos de otra por ahí, de la lipoproteína A, pero es una LDL modificada, ¿cierto? Ya más adelante yo se las comparto. Dígame. Porque la HDL se decide como el colesterol. Ya vamos. Al final de toda esta cháchara me va a explicar usted por qué el HDL es colesterol bueno. Miren, acá está nuevamente las 4 más importantes. No me hablan de la IDL, fíjense que no me hablan de la IDL, ¿cierto? Estas son las 4 más importantes. Y ya aquí vamos a ver las fracciones lipídicas que tienen, ¿cierto? Entonces, fíjense, el kilomicrón, 85% de sus componentes son triglicéridos, ¿sí? El 85% del kilomicrón es triglicérido, ¿sí? Colesterol, sí, tengo un 4%, 3% de colesterol esterificado, 1% de colesterol libre, ¿cierto? Tiene fosfolípidos y un 2% de proteínas, muy poquitas proteínas. Entonces, fíjense la cantidad de triglicéridos que tiene el kilomicrón. Entonces, eso nos hace pensar que cuando tenemos nosotros un paciente con hipertriglicidemia, fíjense a cuáles lipoproteínas le va a echar el ojo, ¿no? ¿Cuáles son las que son ricas en triglicéridos? Esa es la idea con esto primero que estamos mirando, ¿sí? Miren la VLDL, ¿sí? La VLDL, fíjense, el 50% de la VLDL de peso son triglicéridos, ¿cierto? Ya tienen más colesterol, fíjense, 12% de colesterol esterificado, 7% de colesterol libre, ¿cierto? La razón es muy simple, ¿no? Este kilomicrón, recuerdan ustedes, este origen intestinal, se origina en el intestino, y vamos a mirar ahora que es el que se encarga de transportar los lípidos en plasma, que vienen de la dieta, mientras que la VLDL se origina en el hígado. Entonces, en el hígado va a recibir tanto el colesterol que viene de la dieta como el colesterol que se sintetiza de nuevo en el hígado, ¿cierto? Entonces, por eso es el cuerpo que tiene mayor concentración de colesterol. Estas dos lipoproteínas, la VLDL y el kilomicrón, son las que conocemos como las lipoproteínas ricas en triglicéridos, ¿no? Esas son a las que les echamos el ojo cuando vemos un paciente con hipertriglicidemia. Las primeras que pensamos son en la VLDL y en el kilomicrón. Lo que sucede es que cuando ustedes hacen la evaluación o cuando nosotros hacemos la evaluación del perfil lipídico de un paciente, la muestra se toma en ayunas. Luego las concentraciones de kilomicrón en esa muestra
son muy pequeñas, ¿no? Entonces solo me queda una por echarle ojo cuando encuentro hipertriglicidemia en un paciente en ayunas, ¿no? La BLDL. Entonces, ahí le puedo yo sacar la hipertriglicidemia. Aquí está la LDL, entonces fíjense, ya tiene más proteínas. Aquí aparece un 24, allá me apareció un 23, por eso le decía que esto era muy variable. Pero fíjense la cantidad de colesterol que tiene, ¿no? 38% de colesterol esterificado, 8% de colesterol libre, ¿cierto? Es decir, vamos a sumar entre los dos más o menos 46% de colesterol. Esta es la lipoproteína más rica en colesterol que nosotros tenemos, la LDL. ¿Sí? Y fíjense el componente de triglicéridos, es muy poquito, ¿no? 10%. Entonces, cuando uno tiene un paciente con hipertrigliceridemia, pensar en que puede ser la LDL, pues le queda a uno así como muy difícil porque la cantidad de triglicéridos que tiene la LDL es pequeña, ¿no? Entonces, una hipertrigliceridemia por LDL es muy complicada. Y la HDL, fíjense, ¿qué es lo que más tiene? Proteínas, 55%, pero si miramos fracción lipídica, lo máximo que tiene de fracción lipídica son los fosfolípidos, ¿no? Un 24% de fosfolípidos que constituyen la LDL, ¿cierto? Colesterol, sí, 15% de colesterol esterificado, 2% de colesterol libre, 17% del contenido de colesterol. ¿Sí? Entonces, estas dos LDL kilómetros, las lipoproteínas ricas en triglicéridos, esta LDL, la lipoproteína rica en colesterol, y esta HDL, lipoproteína rica en fosfolípidos, ¿cierto? Entonces, ya sabemos cuáles son las fracciones predominantes en cada una de esas lipoproteínas. Aquí quiero que vean en este matacho el tamaño. Miren el tamaño del kilomicrón. Fíjense. Y fíjense el tamaño de las HDL. ¿Cierto? Y el nanómetro. Entonces, cuando uno tiene un tubo de ensayo y le toma la muestra a un paciente, va a pintar algo que se va a quedar como medio grosero, ¿no? Para que tengan la idea. Usted le toma la muestra al paciente y tiene la muestra de suero. Y está rico en lipoproteínas. Es abundante en lipoproteínas ricas en triglicéridos, fíjense. Kilomicrón que tiene un micrómetro. Y la LDL que llega a tener 70 nanómetros, esas son unas pelotas grandes, ¿no? Pues si uno le toma la muestra en ayunas, postprandial, esos kilomicrones son 8.000 veces grandísimos, no son así, inmensos. Usted va a ver el suero lipémico, suero lechoso, suero blancuzco. Es como si usted tuviera esa muestra fuera, es como ver un poquito de leche en un vaso, en un tubo de ensayo, esto es blanco, ¿cierto? Ese es el suero lipémico, ¿cierto? Ese es el famoso suero lipémico. Claro, si yo le tomo una muestra en ayunas, pues no voy a encontrar kilomicrones, pero sí voy a encontrar las BLDL. El marcador sirve para lo que sirve en influencia. Y voy a encontrar las BLDL. Y las BLDL son grandes, pero no como esa. Entonces uno ve unas esferitas más pequeñas, ¿cierto? Pero igual le dan el aspecto lipédico. Cuando hay muchas, dan el aspecto lipédico. Entonces, cada vez que ustedes les reportan un suero lipédico, de una de estar pensando debe tener triglicéridos altos, ¿cierto? Porque son lipoproteínas grandes las que producen ese fenómeno. Un suero lipédico con triglicéridos normales, quién sabe si le creo al laboratorio, ¿cierto? Eso sí está como medio extraño, ¿sí? Entonces es posible que en el laboratorio se hayan pifiado. Suero lipémico, triglicéridos altos, ¿sí? Y aquí lo que quiero que vean es las fracciones. Miren cómo los triglicéridos empiezan a disminuir a medida que avanzamos en densidad hasta la HDL, que tiene muy poquitos triglicéridos, ¿cierto? Y fíjense el colesterol cómo empieza a aumentar a medida que aumentamos la densidad, ¿cierto? Ya la HDL tiene un poco menos de colesterol, y deberíamos tener un poquito más, sería lo saludable.
pero aquí es menor. Entonces, la historia es, bueno, me dio un paciente que tiene triglicéridos de 400, colesterol de, no sé, me invento, 180. Entonces, fíjense, son pacientes que tienen bajos niveles de colesterol y altos niveles de triglicéridos. Miren dónde debo estar pensando, ¿cierto? ¿Dónde está el problema? ¿Cierto? No, que mi paciente tiene colesterol en 300 y triglicéridos en 210. Fíjense, el problema es estar por aquí, ¿cierto? Entonces lo que quiero que empiecen a visualizar es que los niveles de los lípidos les pueden estar diciendo a ustedes cuál lipoproteína es la que está acumulada. Y si yo conozco cuál es la lipoproteína que está acumulada, pues ya me voy a fijar en cuál es el error metabólico de ahí para atrás, ¿no? Porque es que no la estoy degradando, ¿cierto? Algo está pasando ahí que no la degrado. ¿Listo? Popularmente se conocen las lipoproteínas así, ¿no? Como lipoproteínas HDL y no HDL, o como decía ahí Jerónimo, kilomicrón bueno y kilomicrón malo, ¿cierto? Perdón, triglicéridos, colesterol bueno y colesterol malo. Que en realidad no existe colesterol bueno ni colesterol malo. Colesterol no es malo, para nosotros tampoco es una belleza, pero lo que tenemos alterado es el metabolismo del colesterol y no tal como el colesterol, ¿cierto? Entonces, esto es lo que se identificaría como colesterol malo o lipoproteínas no HDL, ¿cierto? La VLDL, la LDL, la IDL y el kilomicrón, ¿cierto? Serían las más importantes lipoproteínas no HDL. Claro, como de todas estas que son no HDL, si me hablan de colesterol, la más rica es el colesterol, que es la LDL. Pues cuando me hablan de colesterol malo hacen referencia precisamente al colesterol de la LDL, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es el que está más asociado a la enfermedad cardiovascular, ¿sí? Que luego vamos a entender un poco más de eso, ¿cierto? Entonces ahí está la LDL como colesterol malo, que en realidad no existe tal colesterol malo. Y está el colesterol HDL o colesterol bueno, ¿cierto? La razón de que le digan colesterol bueno y colesterol malo es muy simple, ¿no? Esta LDL se encarga de llevar colesterol desde el hígado hasta los tejidos y cuando hay excesos, pues ese colesterol se empieza a depositar en las arterias, ¿cierto? Y produce la enfermedad cardiovascular. Mientras que la HDL hace lo contrario, recoge el colesterol de los tejidos y lo lleva al hígado. Esto es un transporte inverso. Entonces, si yo recojo el exceso de colesterol que hay en los tejidos, es difícil que se forme que tenga una enfermedad cardiovascular, ¿cierto? ¿Cómo es? El HDL se puede comportar como un protector de la... Sí, sí, tiene estas propiedades protectoras. Entonces, pero todo eso lo vamos a discutir con más detallito más adelante. Listo. Apoproteínas. Bueno, las apoproteínas, que son los componentes proteicos que acompañan a las lipoproteínas, pueden ser de dos tipos. Estructurables o removibles, ¿cierto? ¿Cuáles son estructurales? Aquellas que acompañan la lipoproteína desde que se sintetiza hasta que se degrada, ¿cierto? Van a estar todo el tiempo pegados a ellos, ¿sí? Siempre van a estar pegados a ellos. Y hay otras apoproteínas que son removibles. ¿Por qué son removibles? Porque en un momento dado del metabolismo se desprenden de la lipoproteína y se desprenden de una lipoproteína y pasan a la otra, ¿sí? Entonces, la VLDL empieza a metabolizarse y tiene ApoC, tiene ApoE, tiene lipoproteínas removibles y cuando se metaboliza ya pierde esas lipoproteínas, se desprende de la C, se desprende de la E y se la manda a la HDL. HDL la recibe para más adelante volverse a dar a la VLDL para que se pueda metabolizar. Por eso son removibles, porque pueden pasar de una lipoproteína a la otra, ¿cierto? De acuerdo al momento metabólico que tengamos. Una cosa importante de la lipoproteína estructural es que ellas tienen en su secuencia, uno mira las secuencias de las lipoproteínas y tienen unas porciones polares, ¿cierto?
intercaladas por unas porciones no polares. Por decir, aquí hay una porción no polar, aquí hay otra porción no polar, aquí hay otra porción no polar. ¿Cuál es la idea? Fíjense. Esta es una lipoproteína estructural, ¿cierto? Entonces uno tiene toda la porción no polar de la lipoproteína, perdón, toda la porción polar queda expuesta a la parte externa de la lipoproteína. Todo queda expuesto, ¿cierto? De pronto llega una secuencia no polar. ¿Qué hace esa secuencia no polar? Se mete en la estructura de la lipoproteína, se va hasta el núcleo, permanece allá en el núcleo hasta que vuelve a hacer una secuencia polar. Cuando vuelve a hacer secuencia polar, se vuelve a la superficie. Entonces, imagínense que estamos suturando la lipoproteína, ¿cierto? Estamos suturando la lipoproteína. Y que el hilo con el que la suturamos es la apoproteína. ¿Por qué? Porque lo que necesita es que esa apoproteína estructural, como yo tengo un globo de grasa, ¿cierto? Es una bola de grasa lo que tengo ya ahí. ¿Qué necesito? Que la apoproteína estructural la envuelva. La apoproteína estructural la envuelva para que le dé estabilidad, ¿cierto? Y que se agarre el núcleo para que no se le vaya a desarmar por dentro tampoco, ¿cierto? Entonces, esa es la idea de esta apoproteína estructural. Darle soporte, darle estabilidad a esa lipoproteína, ¿sí? Hay diversos tipos de apoproteínas removibles y estructurales. Entonces me voy a adelantar y aquí hay un cuadrito donde están todas las lipoproteínas, miren, todas las apoproteínas, perdón, están todas. ¿En cuál lipoproteína es más abundante? ¿Cierto? ¿Cuál es su función? Lo que está en rojo significa que está activado. Lo que está en verde significa que está inhibido, ¿cierto? ¿Y dónde se sintetiza? El peso molecular, no le paren bolas, eso no tiene relevancia para ustedes, el peso molecular. Pero sí es importante que tengan en cuenta qué activa, qué inhibe, ¿cierto? Y dónde se produce. ¿Cómo? Sí, es que activa. Lo que está en verde es que se inhibe. La ApoA1 y la ApoA2 son apoproteínas estructurales de la HDL. Ambas son estructurales de la HDL. ¿Sí? La ApoA1 es más abundante que la ApoA2, pero ambas están en la HDL, ¿cierto? La ApoA2 se sintetiza en el hígado, mientras que la ApoA1 se puede sintetizar tanto en el hígado como en el intestino, ¿cierto? Se pueden sintetizar en cualquiera. ¿Qué hace la ApoA1? Activar esta enzima, que ya les voy a contar qué hace. ¿Para qué sirve esta enzima? ¿Cierto? Primero vamos a ver para qué sirve la enzima y después peleamos todo lo que es el metabolismo de las lipoproteínas. Entonces, ¿será que se va a callar? Esto es una enzima y se llama lecitina colesterol aciltransferasa. Lecitina colesterol aciltransferasa, LCAT, ¿cierto? Lecitina colesterol aciltransferasa es activada por la ApoA1 y también es activada por la ApoA2. Si se dan cuenta, ambas están activando la LCAT, ¿cierto? La ApoA2, además de activar la LCAT, inhibe la lipasa hepática. Va a inhibir la lipasa hepática. ¿Sí? Está la ApoA4, es una apoproteína que se produce básicamente en el intestino, aunque últimamente se ha visto que también se expresa en hipotálamo, ¿cierto? En el intestino tiene una función muy importante esta ApoA1 y es ayudar a formar el pilomitrol, ¿cierto? Ayuda a formar el pilomitrol. Cuando nosotros hacemos ingesta de grasas, la ingestión de ácidos grasos estimula la expresión de la ApoA4 y facilita que el kilomicrón se pueda sintetizar en el intestino, ¿cierto? Que son dos proteínas que están ahí ayudando a hacer la síntesis del kilomicrón. Una de ellas es la ApoA4. Pero, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central, se ha visto que la ApoA4 tiene
un papel muy importante en la regulación del apetito junto con la leptina. Ustedes saben que la regulación del apetito tiene un 8.000 moléculas al neuropéptido allá que ayudan a regular esa vaina, ¿cierto? Y muchas hormonas, entre ellas está la leptina y está la APOA4. ¿Qué se ha visto? Que allá es al revés. Cuando ingerimos lípidos, la APOA4 aumenta su expresión y aumenta el apetito. Entonces, eso explicaría por qué a veces las personas obesas tienden a ser tan ávidas para comer. Eso es parte de esa explicación. Hay muchas, ¿no? Hay mucha tela por cortar. Esto es relativamente nuevo, el papel de la APOA4 en la regulación del apetito. Aquí está la APOA5, ¿cierto? Se produce en el hígado, pero se libera a circulación, generalmente se pega al quinocrón y al LDL, ¿cierto? Pero como es transferible, salta al HDL. Y la APOA5 tiene un papel importante en la activación de esta enzima, que es la lipoproteína lipasa. Lipoproteína lipasa. Las ApoB, que son dos, la B48 y la B100. La B48 es estructural del kilomicrón. ¿Sí? Esta es estructural del kilomicrón, se produce en el intestino. La B100 es estructural de la VLDL, de la IDL y de la LDL. En realidad no es que sean tres lipoproteínas diferentes. Lo que sucede, y tal vez eso nos ayude a entender un poquito más la vuelta de aquí para allá. El hígado produce VLDL. Esto se origina en el hígado. La VLDL en circulación se metaboliza y se convierte en IDL. Y la IDL en circulación se metaboliza y se convierte en LDL. ¿Sí? Entonces vamos pasando de VLDL a IDL y a LDL. Si ustedes se acuerdan, la diferencia entre estas era el porcentaje de grasa. Entonces lo que yo hago en esto que digo metabolismo es simplemente quitarle núcleo. Se vuelve se vuelve más densa, se vuelve IDL, y luego le quito más núcleo y se vuelve más densa y pasa a ser la LDL. Claro, cuando la sintetizo, sale con B100. Pero como yo en el metabolismo no toco la proteína estructural, pues la B100 va a ser estructural también de la IDL y va a ser estructural de la LDL, va a estar en las tres. ¿Sí? Esa es la razón por la cual ven ustedes que aparece como estructural en esas tres lipoproteínas. ¿Sí? Fíjense en los numeritos, ¿no? B100, B48. ¿Cuál es la razón? El gen de la B100, el gen de la B100 y de la B48 es el mismo, ¿cierto? Es el mismo gen. Es el mismo gen, tanto para la B100 como para la B48. Lo que pasa es que cuando yo hago la transcripción y la traducción de ese gen en el hígado, se transcribe completamente y se produce una proteína grande, que es la que aparece aquí. Pero cuando lo hago en el intestino, la transcripción, yo hago una edición del ADN, de la RN, perdón, y se trunca. Solo se transcribe la mitad y se traduce la mitad. Entonces la proteína que yo produzco tiene casi la mitad del peso de la original que era la B100, por eso la B48, ¿cierto? Que es más o menos la mitad del peso molecular. ¿Sí? Es un cambio que hacemos nosotros allá en el intestino. Las ApoC, que son de tres tipos, C1, C2, C3, ¿cierto? La C1 todas se sintetizan en el hígado, todas son removibles, ¿cierto? La C1 activa lecitin colesterol acid transferasa. Lecitin colesterol acid transferasa.
Mientras que inhibe a esto que se llama proteína transferidora de ésteres de colesterol. Proteína transferidora de ésteres de colesterol, la PT. La C2 es estimulante o activadora de la lipoproteína lipasa. La C3 es estimulante de la LK, igual que la C1, pero la C3 es inhibidora en altas concentraciones. Cuando la C3 está en altas concentraciones, inhibe a la lipoproteína lipasa. Va a inhibir la lipoproteína lipasa. ¿Sí? Y aquí me faltó una letrica y activa la lipasa hepática. La C3 activa la lipasa hepática, activa la LK e inhibe la lipoproteína. La HL, es la misma. Y están las ApoC, que pueden ser de tres tipos: E2, E3 o E4, ¿cierto? Igual son removibles. Todas las tres son activadoras de la LK, ¿cierto? Las tres activan la LK. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es un cambio de un aminoácido, ¿no? Son un cambio genético, eso se llama polimorfismo. Entonces cambiamos un nucleótido en el ADN y eso causa cambios en la tripleta de señalización y produce que se cambie un aminoácido en la E2 referente a la E3. Si no estoy mal, es una cisteína en la posición 150 y algo. Yo tengo memoria de teflón, 151, 153, no me acuerdo bien. Se cambia una cisteína por una valina de la E2 a la 3 y así son los cambios. Lo importante aquí no es tanto el polimorfismo. Resulta que nosotros podemos expresar cualquiera de esas tres formas. Puede que Jerónimo tenga la ApoE2, puede que yo tenga la ApoE3, puede que María Antonieta tenga la E4, ¿cierto? El lío está en que podemos asociar a esas apoproteínas, a esas diferentes formas de la ApoE. Normalmente la mayoría de nosotros tiene ApoE3, ¿cierto? Y la ApoE3 pues no se asocia a riesgo alguno, ¿cierto? No hay asociación porque la mayoría lo tenemos. Las personas que expresan ApoE2 tienen mayor riesgo a enfermedad cardiovascular, ¿sí? Entonces se sabe que si usted expresa ApoE2 tiene 2 veces mayor riesgo de tener una enfermedad cardiovascular que aquellos que expresan la ApoE3, ¿cierto? Hay un mayor riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular, ¿cierto? Con la E2. Con la E4 no. Con la E4 no tengo mayor riesgo de sufrir enfermedad cardiovascular, pero tengo un riesgo mayor de sufrir Alzheimer, ¿cierto? Entonces, si uno se hace el polimorfismo donde sale E4, tiene que ponerse a comprar una libretica grande y empezar a anotar todo lo que le pasa, ¿no? Para que después no le vaya a olvidar. ¿Qué triste? Así es la vida. Ahí vamos. Ustedes no sé si ya habían oído el cuento de un pueblo mexicano, un pueblo antioqueño, que lo tienen de conejillo de India con el Alzheimer. Sí. Sí. Y ellos estudiaron allá la E4, a ver si era una de las opciones. Este es el pinche kilomicrón. Entonces yo en el kilomicrón le encuentro todas estas apoproteínas. Esto se me dice que la ApoB48 es la estructural, que la ApoE va a servir como un ligando para receptores, entonces va a poder reconocer las células, las células podrán reconocer el kilomicrón a través de la ApoE, ¿cierto? Y que las ApoC2 y las ApoC3 van a ser moduladoras de la actividad enzimática, ¿cierto? Entonces ya sabemos, por ejemplo, que la lipoproteína lipasa es activada por la C2, que la lipasa hepática es activada por la C3. Eso lo vamos a mirar así cuando estemos viendo el metabolismo. Fíjense en la estructura del kilomicrón y fíjense en la estructura de la VLDL. La única diferencia, la B7, ¿cierto? Pero tienen las mismas apoproteínas, la ApoE, la C2, la C3,
y ahí está la poesía. Y aquí está, tal vez ustedes aquí pueden observar los pedacitos donde se mete como sutura, ¿no? Entonces, el núcleo y vuelven y salen, ¿cierto? Para darle estabilidad a esa lipoproteína. Y si nosotros miramos la VLDL y la comparamos con la LDL, fíjense, la LDL solo tiene B7, no tiene ni C2, ni C3, ni ApoE, nada, solo B7, y ahí sí se ve perfectamente es que el cinturón que yo les contaba, ¿cierto? Cómo empieza a enrollar la lipoproteína para darle estabilidad, ¿cierto? Y la HDL, como es la que les ayuda a todas, entonces uno mira la estructura y fíjense, tiene ApoA1, tiene ApoA2, ¿cierto? Tiene las ApoC y tiene la ApoE, tiene todas, ¿cierto? En un momento dado la HDL puede tener todas las lipoproteínas, ¿sí? Va a tener. Sí. Ok. ¿Hasta ahí vamos bien? Listo. Me voy a tratar esta porque necesito que empecemos a mirar qué hace cada una de esas moléculas para que cuando arranquemos a hablar del metabolismo sea de un solo chochazo que vamos a salir de él, ¿cierto? Ya no tengamos que detenernos a explicar qué hace la lipoproteína lipasa aquí, por qué está activa, por qué está inhibida, sino que vamos a entenderlo antes. Esto es lipoproteína lipasa, ¿cierto? La lipoproteína lipasa, acuérdense, todas las lipasas hacen la misma vaina, degradan triacilgliceroles, ¿cierto? Todas van a hacer lo mismo. Entonces esta lipoproteína lipasa lo que va a hacer es degradar triglicéridos, ¿cierto? La sintetizan los tejidos periféricos, tejido adiposo, músculo esquelético, músculo cardíaco, corteza adrenal, riñón, el intestino, todo produce lipoproteína lipasa, ¿cierto? Una vez la produce la célula, no se queda con ella en el interior, no es una enzima intracelular, la secreta, la libera, y esta enzima sale a los vasos sanguíneos, ¿cierto? A las arteriolas, y se agarra del endotelio. Entonces se va a pegar al endotelio a través de una molécula de sulfato de parato, ¿sí? Entonces nosotros, oye, voy a adelantar una y me voy otra vez. Aquí está, miren. Entonces la producimos. Aquí está el endotelio, ¿cierto? Y aquí están los proteoglicanos. Esos proteoglicanos tienen moléculas de paransulfato pegados y a ese paransulfato se le pega la lipoproteína lipasa, ¿cierto? ¿Cuál es la idea? La VLDL o el kilomicrón van a pasar y esta lipoproteína se tiene que coger el núcleo y empezar a degradar, ¿cierto? Pero claro, como es una molécula que está circulando y va pasando a velocidad, yo tengo que anclarla, tengo que agarrarla. No es solo pase y hágale hasta que pasó. Yo la tengo que agarrar. Ahí es donde está la ApoA5, ¿cierto? Fíjense que la ApoA5 lo que ayuda es anclar las lipoproteínas ricas en triglicéridos a la enzima. ¿Para qué? Para que la enzima pueda degradar el núcleo, ¿cierto? ¿Cuál núcleo? Los triglicéridos que están allá metidos, porque es lipasa, ¿cierto? Y eso hacen las lipasas. ¿Qué tiene que de particular? ¿Cierto? Es activada por la C2, ¿cierto? Es estimulada por la insulina, ¿sí? Entonces, estos pacienticos que tienen deficiencia de la ApoC2, puede ser una deficiencia génica, no pueden activar adecuadamente la lipoproteína lipasa. Entonces, ¿qué le voy a observar yo a ese paciente? Triglicéridos elevados, ¿cierto? La deficiencia de ApoC2 induce hipertrigliceridemia. Igual, cuando usted no tiene buena función de la insulina, el diabético tipo 1 que no produce insulina o el diabético tipo 2 que no responde a la insulina, la lipoproteína lipasa no es muy activa, ¿cierto? Entonces, estos pacientes tienden a tener triglicéridos altos. Entonces, tal vez Fernando Arturo les contó que los pacientes, una de las cosas que observa uno en los pacientes con insulinoresistencia, ¿cierto? O pacientes diabéticos en niveles de triglicéridos elevados, ¿cierto? Y entonces uno pensaría, bueno, tengo que darle medicación para bajar triglicéridos. No hay que darle medicación para bajar triglicéridos. Tengo que darle medicación para mejorar la respuesta a la insulina. Cuando él mejore la respuesta a la insulina, los triglicéridos van a bajar.
¿cierto? Y podemos encontrar niveles de triglicéridos muy altos por deficiencia de esta enzima. Hace un par de años, yo creo que ya hace más de un par, tal vez como unos 6 años, al hospital González Valencia apareció una niña como de 2 meses que tenía ascitis, le tomaron la muestra y el líquido era un líquido lipémico. Entonces se asustaron, le tomaron la muestra de suero, una muestra de sangre, hicieron el análisis de triglicéridos y el pediatra endocrino se vino para acá porque se asustó porque en el laboratorio le reportaron triglicéridos en 3000. Entonces ellos decían que eso no podía ser 3000 porque cómo podía vivir alguien con triglicéridos 3000. Entonces le hicimos la prueba y efectivamente no eran 3000, eran 5000, ¿cierto? La deficiencia que tenía la china era de lipoproteína lipasa. Cada vez que le conectaban el tetero, los triglicéridos para el techo, ¿cierto? Para el techo. Pero ustedes saben cómo solucionarlo. ¿Cómo solucionan el problema en la china? ¿O cómo le ayudan a reducir los triglicéridos? ¿No dándole tetero? No puede ser. ¿Qué pasó? ¿Los corché ya? Todavía no es parcial. ¿Cómo? ¿El problema era de insulina o de la...? De la enzima, lipoproteína lipasa. No, se le puede dar a POC2 que la lipoproteína lipasa no funciona. Está alterada genéticamente, la estructura de la proteína estaba modificada y no funcionaba. Ácidos grasos de cadena corta y de cadena media. ¿Se acuerdan que no necesitaban esto? Que pegaban con la albúmina y pegaditos a la albúmina era que circulaban. Entonces la dieta de ella debía ser a base de ácidos grasos de cadena corta y de cadena media. Claro, cuando le dieron suplementos en ácidos grasos de cadena corta, los triglicéridos se bajaron enseguida. Pero bueno, no llegaron a lo normal, pero de tener 5000 pasó a tener 400, 300. Eso fue una ganancia grande. Pero la china al fin de cuentas se murió luego. Como a los 6 meses murió por una pancreatitis aguda que le dio. Una pancreatitis. Pero porque la mamá a EPS no le dio el suplemento y como eran del campo, pues ¿qué fue la dieta? Lo que ellos podían dar de leche de vaca y agua panela. Y los triglicéridos la llevaron. Y se murió ella como al año tal vez se murió un hermano de ella que tenía 14 años, también con triglicéridos por el techo. Era una cosa genial. Entonces, pero un paciente con insulinoresistencia también le encuentran unos triglicéridos altos, ¿no? Bastante altos, ¿cierto? Ahí también encuentran unos triglicéridos. Y es uno de los marcadores que uno primero ve en los pacientes, ¿no? Que están haciendo insulinoresistencia. Antes de que la glicemia aumente, incluso ni siquiera llegan a ser prediabéticos, ya usted le ve los triglicéridos por el techo. ¿Sí? Eso le debe dar a uno un signo de alarma, ¿no? Algo debe estar pasando con eso. ¿Sí? Activada por la POC2, por la insulina, necesita POA5 también, porque acuérdense lo que le acabé de mostrar, la POA5 es la que lo ancla, ¿cierto? Los tejidos periféricos la producen, la liberan. Es un gen inducible, pero yo puedo aumentar la expresión del gen con estímulos. Por ejemplo, el músculo esquelético, si yo le pongo a hacer actividad física, expresa más lipoproteína lipasa, ¿cierto? El tejido adiposo tiende a ser, cuanto más lípidos le llegan, mayor es la expresión de la lipoproteína lipasa, entonces se intensifica el acúmulo. Recuerde que tenemos una carga anímica que nos dice ahorre energía, entonces tendemos a hacer ahorro de energías, a guardar grasa, ¿cierto? A producir tejido adiposo, o como decía la gorda Fabiola, agarraderas sexuales, ¿cierto? Todo eso lo hacemos nosotros para ahorrar energía, ¿sí? No sé, de pronto esto tenga relevancia para ustedes. Si yo quiero mirar la actividad de la enzima, me toca heparinizar el paciente, porque como la enzima tiende a pegarse al heparansulfato, yo tengo que colocarle heparina al paciente para que la enzima empiece a pegarse a la heparina que está suelta, no a la que está pegada al endotelio, a los proteoglicanos.
Y luego de extraer la muestra, yo puedo medir la actividad en enzima en suelo. Pero eso es papel más en laboratorio que ustedes, pero de pronto hay alguno que les guste esta vaina. Bueno, aquí es. Profe, yo tengo una pregunta. Digamos, ¿los bajos niveles de ApoC2 también me pueden generar altos niveles de triglicéridos o no es tan evidente? Sí. La hipertrigliceridemia, desde ahí, de lo que estamos mirando de la lipoproteína lipasa, podríamos decir que podría tener 4 causas. Deficiencia de la lipoproteína lipasa solita, ¿cierto? Deficiencia de ApoC2, que es un activador de la enzima. Deficiencia de ApoA5, que la necesito, como está ahí en la diapositiva, para poder anclar la lipoproteína y degradarla, ¿cierto? Y la otra es, se me olvidó, ¿qué fue lo que le dije? C2, y la insulina. Deficiencia en la actividad de insulina. Tengo memoria de... Gracias. Ok. Bueno. Y esta es la lipasa hepática, ¿cierto? ¿Qué es importante que tengamos en cuenta nosotros de la lipasa hepática? Bueno, se produce en el hígado, ¿cierto? Se libera a circulación, ¿sí? Tiende a migrar por los vasos sanguíneos, pero de manera extraña y todavía no muy clara, no se aleja mucho del hígado, trabaja ahí alrededor del hígado. Es chistoso, pero ella no sale de los vasos sanguíneos que rodean el hígado, ¿cierto? Ahí permanece. ¿Por qué razón? Entonces tú vas a ver, ¿cierto? Todavía están peleando por esa vaina. Fíjense, es activada por la ApoC3 y es activada por las ApoA, ApoA1 y ApoA2, ¿cierto? Modulada por el colesterol, cuanto más bajos, mejor. Cuanto más altos sean los niveles de colesterol, más activa es la lipasa hepática, ¿cierto? Tiene un papel en la remoción de los remanentes, ¿cierto? ¿A qué se refiere eso de los remanentes? Ustedes ven que yo estoy haciendo degradación de la VLDL, le estoy quitando núcleos, básicamente triglicéridos. Entonces, esta es la VLDL, esta es la IDL, también la conocen como el remanente de la VLDL. ¿Por qué? Porque es lo que queda de la VLDL después del primer metabolismo, ¿cierto? Entonces podríamos pensar que esta primera fase del metabolismo, acá, está trabajando la lipoproteína lipasa, ¿cierto? Esto lo va a hacer la lipoproteína lipasa y esto de aquí lo va a hacer la lipasa hepática, ¿sí? Por eso habla de que actúa sobre remanentes del kilomicrón y sobre la IDL. A eso hace referencia, pero luego vamos a entenderlo con más detalle. La deficiencia de la lipasa hepática también se asocia a hipertriglicidemias, pero digamos que el nivel de triglicéridos es muy diferente, ¿no? Una deficiencia de la lipoproteína lipasa, usted encuentra triglicéridos en 600, 800 y de ahí para arriba todo lo que usted quiera, ¿no? Una deficiencia de la lipasa hepática, sí hay triglicéridos altos, pero rara vez se ven por encima de 300, 350. Difícilmente pasan de ahí, porque ya la mayoría la degradó la lipoproteína lipasa. ¿Sí? Bueno. Mañana seguimos con la lecitina. Dígame, Nelson. Pero fue una cosa, lo de la lipasa hepática, porque es que está escrito eso de que no se mide con cloruro de sodio. ¿Cómo dice? Que porque es que está mejor. Porque con la inhibición con cloruro es básicamente por propiedades de la proteína. ¿Se acuerda del cuento del saltin-in y el saltin-out? Que cuando yo le aumento la concentración de sal a una proteína, ella se puede naturalizar y precipitar mientras otras quedan solubles, que es una forma de separar proteínas. Nelson. Entonces, lo que observa uno es que si uno le agrega concentraciones elevadas de cloruro de sodio a la muestra, la lipasa hepática no se denaturaliza, permanece soluble y activa. Mientras que, por ejemplo, la albúmina sí se va al fondo, se precipita. ¿Sí? A eso se refiere, Nelson. Listo, profe, gracias. Mañana seguimos, entonces. Le di colesterol así. Hoy es 1 hora, ¿cierto? Sí.
¿Cómo lo saben? La marcan. Uno puede hacer marcación de proteínas endógenas con, por ejemplo, aminoácidos marcados con carbono radiactivo. Y entonces miran a ver dónde permanece el carbono, dónde permanece la radiación. Eso es una cosa que uno puede hacer en el laboratorio y generalmente lo hacen en animales, ¿no? Porque en humanos es muy complicado, pero generalmente eso lo hacen en ratoncitos. Bueno, queridos, mañana nos veremos. Mañana también me toca hacer una clase de 1 hora, porque mañana tengo algo que hacer a todos. Listo. Listo, chinos. Buen día. Que descansen. Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, profesor.